¿Podrá Dios perdonar todos mis pecados? A veces, los pecados que se cometen son tan graves que pensamos que hemos dejado chiquito al diablo o que tal vez con esa actitud le hemos dado vacaciones. Pero no nos dejemos engañar, tenemos un enemigo y siempre las tentaciones van a estar delante de nosotros. Debemos estar conscientes de que tenemos un libre albedrío y podemos tomar la decisión de a través del arrepentimiento liberarnos y cambiar. Muchos creyentes no experimentan el gozo por la dureza de sus corazones. Necesitamos un cambio, o sea, un arrepentimiento. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. ¿Qué es el arrepentimiento? El término arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. Es dar un giro de 180 grados. En ocasiones, sentimos que no somos dignos de la salvación porque en el pasado hemos cometido pecados que temporalmente vienen a nuestra mente como un recuerdo desagradable. Y en momentos puede que si dejemos que estos malos recuerdos aniden en nuestra mente, nos hagan dudar de nuestra salvación. Esto puede traer un sentimiento de culpabilidad delante de Dios y se nos puede olvidar que nuestro Señor ya nos perdonó. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios hace un llamado al verdadero arrepentimiento. El Señor le dice a los príncipes de Sodoma y Gomorra que su sacrificio lo hastiaba. A Dios le gusta la rectitud. David, en el Salmo 51, versos 16 al 17, dijo: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero primeramente tiene que haber un arrepentimiento, si no, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz entonces fue en vano. Este salmo lo hizo el rey David después que vino a él el profeta Natán y lo confrontó por causa del pecado con Betsabé. En el Salmo 51, verso del 7 al 10 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es arrepentimiento. Como heredamos de nuestros padres la vida, así también heredamos de ellos el pecado. Por eso necesitamos arrepentirnos. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? Juan el Bautista inició su ministerio con un llamado urgente a arrepentirse y volverse a Dios. En Mateo 3, del 1 al 2 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos observar entonces que el motivo del llamado de Juan era porque el reino se acercaba, y para poder ser parte de ese reino debemos cambiar nuestras actitudes personales hacia los demás, y debe existir una reflexión interna, y eso debe provocar un cambio de vida. La primera cosa que debemos saber es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Cuando Juan comenzó su ministerio, él estaba consciente de que esa enseñanza de arrepentimiento era preparando el camino para el único que puede perdonar. Quiero dejar claro que solamente en Jesús hay perdón de pecado, no en María, que a pesar de que fue una mujer muy importante porque arriesgó su vida para atraer al Salvador en su vientre, solamente era una sierva del Señor, al igual que muchas mujeres. Aclaro que ella no era la madre de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. La madre era la madre de la parte humana de Cristo, y aunque muchos andaban confusos, creen que ella puede interceder en el cielo por las personas. La realidad es que el único mandato que María le dejó en la Biblia a los creyentes fue en las bodas de Caná de Galilea, cuando se había acabado el vino, e intercedió con Jesús reconociendo que solo Él tenía el poder. Juan 2:5 dice: su madre le dijo a los que servían hacer todo lo que os dijeron. Quiere decir que María recomendó que hiciéramos todo lo que Jesús dice.
Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No debemos olvidar que tenemos una naturaleza caída dentro de nosotros, una tendencia a hacer el mal. Como el pecado, que no es otra cosa que desobediencia a Dios, nos separa del Señor, debemos procurar reconciliarnos con Él por medio del perdón de la cruz. A través de la confesión de nuestros pecados a Dios, no a los hombres, podemos ser libres de la carga que produce la maldad en nosotros. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El arrepentimiento genuino produce en nosotros la purificación de la culpa y la destrucción del poder del pecado a fin de vivir en santidad. Hay dos tipos de arrepentimiento que la Biblia nos deja ver: el de Pedro y el de Judas Iscariote. Podemos ver que cuando Pedro negó a Jesús, luego que cantó el gallo, se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Más tarde, vemos cómo siguió reunido con los discípulos y fue restaurado por el mismo Cristo, donde le confesó su amor por él 3 veces. Y lo podemos ver al frente de los apóstoles predicando, lleno del Espíritu Santo. El otro es Judas Iscariote, que entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Cuando ve que Jesús fue juzgado y se arrepiente, al no recibir la respuesta esperada, arroja las monedas y va directo a suicidarse. Hay un arrepentimiento donde las personas se restauran y el otro donde la persona no permanece con los creyentes y se aparta y se siente condenado y ya no hay salida. También existe quien peca y luego le pide perdón a Dios con lágrimas y gran tristeza, pero cuando tiene la oportunidad vuelve a reincidir y vuelve a pedir perdón. Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole el vituperio. No podemos pecar y arrepentirnos y volver a pecar nuevamente, reincidir, ya que eso es exponer al vituperio al Hijo de Dios nuevamente. Y Cristo murió de una vez y por todas. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Ahora, muchas veces el enemigo viene a recordarnos los pecados pasados. En Hebreos capítulo 10 del versículo 17 al 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. No debemos permitir que el enemigo nos acuse. Recuerda que Dios echó nuestros pecados al fondo del mar. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando Dios nos mira y la sangre del Cordero nos cubre, nos ve limpio. También podemos ver la historia del hijo pródigo en Lucas 15, donde podemos ver que este joven, que era un irresponsable, pidió la herencia a su padre porque no podía esperar a su muerte. Luego se fue y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Después vino un hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Solamente encontró trabajo apacentando cerdos. Quiero aclarar que Jesús estaba enseñando a judíos y estos animales son inmundos para los judíos. Quiere decir que el joven tenía el peor trabajo del mundo. Su condición era tan mala que deseaba comer la comida de los cerdos. Entonces decide volver a su padre, pero ya en una condición de humildad, reconociendo que era mucho mejor estar de siervo del Padre que estar fuera. Reconoce, como decía el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. También Pablo y Silas, estando presos en Filipo, tuvieron una experiencia muy fuerte y a la vez muy hermosa, donde fueron azotados mucho y le aseguraron los pies en el cepo. A la medianoche, orando, cantaban himnos a Dios y sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Todas las puertas fueron abiertas. Finalmente, el carcelero, al ver que todos los presos estaban ahí, le hace una pregunta maravillosa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El arrepentimiento abre las puertas del perdón. Mi amado hermano y amigo que me estás escuchando,
Quisiera hoy invitarte a que hagas esta oración de arrepentimiento conmigo si no la has hecho. Y si ya la hiciste, vuélvela a hacer también. Y dice: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Me arrepiento. Te invito a que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con arrepentimiento, recuerda que Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No hay nada mejor en la vida que arrepentirse y sentir la liberación del perdón de Dios. Recuerda, Dios te ama y entregó a su Hijo para salvarte. Si este video te fue de edificación, compártelo. Dale un fuerte like, suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que saquemos uno de nuestros videos puedas verlo. Dios te bendiga, Dios te guarde